ya una cervecería grande es más rentable. Y otra cosa que tienen los gringos, a diferencia de nosotros, nosotros queremos hacer todo, cabrón. A nosotros no nos gusta como contratar, ¿no? Y tampoco nos gusta contratar expertos. O sea, el cervecero, tú eres el contador, eres el repartidor, eres el maestro cervecero, eres el que lava, eres el de redes sociales, eres todo, cabrón, ¿no? Tienes como 15 puestos, ¿no? Y los gringos hecho, no, o sea. es lo que comentábamos la vez llamada pasada. Sí, a ver si ahorita platicamos porque te quiero grabar. Y los gringos están creciendo mucho porque sí dividen y gastan lo que tienen que gastar, pero también se preocupan por tener rentabilidad, o sea, ya tienes mucha rentabilidad y crecen cañón. Y también están educando al consumidor, que es lo que hace falta aquí. Sí, ahí si me permites, Juanjo, lo que pasa es que, sí, adelante, por favor. Digo, al fin y al cabo, México no tiene una industria independiente, esa es una realidad. O sea, yo tengo una historia muy similar a la que me estás contando, porque cuando por ahí como del 2007, quizá 2008, tuve la oportunidad de ir a San Diego, ¿no? En realidad la primera cerveza distinta que probé se llama Ovila, ¿sí la ubicas? Sí, de Sierra Nevada, ¿no? ¿No? Sierra Nevada tiene Sierra Nevada los ocupo súper bien, claro. Exacto, Sierra Nevada hizo más bien ahora hace cada año, según yo, todavía lo sigue haciendo, cada año hace una colaboración con unos monjes Seibi de ahí de California, que su monasterio justamente se llama Ovila, y entonces una cerveza sazonada, increíble, tiene distintas, Ovila, y entonces yo la probé y yo dije, o sea, te juro que sí había vivido engañado toda mi vida, ¿no? Y entonces en México era literalmente imposible, ¿no? O sea, imposible el acceder a ello, ¿no? Como bien dices. Pero bueno, yo ahí tenía, cada vez que tenía la oportunidad de ir, pues bueno, compraba ya y me traía unas cuantas cervezas, ¿no? Sin embargo, en el 2008, cuando se dio la apertura y la ruptura de este gran duopolio, pues lo que hicimos fue tratar de contactar digamos, a las personas que vieron en esta actividad de romper el duopolio, pues vieron su oportunidad de negocio y empezaron a fabricar. Y entonces yo lo que hacía era hablar con ellos y decirles, oye, déjame comercializarte, ¿no? Y obviamente era imposible, o sea, acceder al mercado era imposible. Y después fue creciendo este conocimiento cervecero en los consumidores, pero también nosotros como cerveceros no hemos tenido las mejores prácticas. Esa es una realidad, no hemos tenido las mejores prácticas. Tienes toda la razón. Fíjate que, pues es lo que platicábamos, ¿no? La otra vez. Pero tú me dijiste, fíjate, se me quedó la idea de que no hay segundas oportunidades, que tú me dijiste. Sí, no hay segundas oportunidades para una primera impresión. Y es que ahí, fíjate, algo bien interesante es que cuando, digamos, estamos hablando de Estados Unidos, pero obviamente Estados Unidos es muy, muy nuevo en este mundo, ¿no? O sea, las industrias cerveceras alemanas, belgas y etcétera, ellos sí tienen una industria, ¿no? Obviamente todos sabemos que las industrias, pues obviamente es el convertir una materia prima en un producto terminado, ¿no? Así es la industria de la construcción, la industria automotriz, etcétera, ¿no? En México, si hablamos de este duopolio, de este gran duopolio, pues sí hablamos de una industria cervecera, pero si estamos hablando de cerveceros relativamente independientes, vamos a decirlo así, pues México ni siquiera tiene acceso a esa industria, ¿no? ¿Por qué? Tú me dirías, no, pues creo que estás un poquito loco, ¿no? Fuera de contexto. Pero es que, ¿sabes qué? La actividad de transformación cervecera, no llega ni siquiera a los movimientos, ¿no? México no tiene ni una industria cervecera, ni tampoco tiene, bueno, ponle tú que a lo mejor sí empieza con industria cervecera, pero no existe un movimiento cervecero, ¿no? De hecho, bueno, tú bien sabes, San Diego, California tiene 106 casas registradas en ese pequeño distrito, ¿no? Más todos los home breweries que están trabajando en ese distrito, ¿no? Portland tiene, si no me equivoco, tiene 70 casas cerveceras registradas, ¿no? En una ciudad súper chiquita, ¿no? Y todas trabajando en conjunto.
Entonces, nosotros ni siquiera llegamos a un movimiento. O sea, regularmente un movimiento pues, es la reunión de varias personas con ideologías, pensamientos e identidades diferentes, unidas por un mismo fin. En México no lo tenemos. Eso, o sea, no podemos hacernos, a lo mejor suena feo, pero no podemos hacernos tarugos, ¿no? O sea, México no tiene estos movimientos. Entonces, es parte de por qué es más bien uno de los pilares de por qué no se ha desarrollado la industria como en Estados Unidos, que es un país relativamente nuevo en esta actividad y que sin embargo ha dado pasos. Que era la pregunta que yo te hacía, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos en México y en Latinoamérica para llegar a los niveles de Estados Unidos? Porque yo te decía la otra vez, o sea, no es la economía. O sea, porque sí, tal vez allá hay una economía diferente, pero también aquí hay, o sea, cierto grupo de gente que tiene dinero. Tampoco es la cultura, o sea, aquí también hay gente estudiada, tampoco es, o sea, ¿qué es? ¿Tú qué crees que es el problema que hace que México y Latinoamérica estén súper estancados? Porque yo ya veo un estancamiento, o sea, sí hubo una revolución, veníamos de cero, y de repente hubo una revolución de la cerveza artesanal, pero ahí nos quedamos, o sea, nunca avanzamos, nunca superamos. Te comenté la vez pasada, me habló mi amigo, me dice, oye, necesito que vengas porque nos duplicaron los pedidos, o sea, ya no nos damos abasto, estamos vendiendo cerveza, y me dice, todos los cerveceros que yo conozco, todas las cervecerías de alrededor aquí en Texas, están que ya no pueden, que está creciendo a lo doble, y en pandemia, y está cerrado los centros de consumo. Entonces, ¿qué pasa en México y Latinoamérica? A ver, tú dime, tú que sabes bien de esta parte, me habías contado de unas cuestiones antropológicas. Bueno, en realidad hablar del desarrollo de una empresa es súper, súper complicado, de una empresa nada más. Hablar del desarrollo de una industria, puta, estamos hablando de niveles así inimaginables, ¿no? De entrada, yo creo que las industrias de forma bueno, en realidad, antes de empezar a decirte, tengo dos respuestas, ¿no? Tengo dos respuestas a tu pregunta. Una es muy fácil y otra es relativamente compleja, ¿no? ¿Cuál quieres tú? No, pues a ver, o dame las dos posiciones, tú dime. Bien, en realidad voy a empezar, digamos, por la respuesta muy fácil y de ahí te voy explicando desde mi punto de vista, ¿no? Yo sé que algunos estarán, digamos, a favor de mi punto de vista, otros no tanto, otros totalmente en contra, pero yo, desde mi experiencia como cervecero, que ya es más o menos como a finales del 2008, al día de hoy he identificado ciertas variables que además por mi formación, pues me ha ayudado a visualizarlas, ¿no? La primera, creo que no nos centramos en el desarrollo de un producto, esa es una realidad. No nos centramos en desarrollar un buen producto, un producto digno del cliente. La segunda es porque no conocemos al cliente y consumidor y tampoco nos interesa conocer al cliente y consumidor, ¿no? La tercera es que no tenemos una propuesta de valor clara, ¿no? La cuarta es que no buscamos una diferenciación, ¿no? Y obviamente no buscamos la posibilidad de tener un posicionamiento en el mercado. Y la última que yo creo es que no vendemos de manera responsable, ¿no? Y a eso me refiero al hecho de solamente vender y buscar la utilidad, ¿no? O sea, no vendemos de manera responsable, ¿no? No, solamente tratamos de desplazar el producto, y si ya lo desplazamos, pues está chido y el que sigue, ¿no? Entonces, a eso yo le llamo como que no vendemos de manera responsable, ¿no? Estos son los puntos por los cuales yo creo que la industria no ha tenido más bien se ha estancado, ¿no? Más bien se ha estancado, empezó a caminar o se empezó a tratar de formar y luego se estancó de forma completa, ¿no? Y pues bueno, eso lo puedo explicar un poquito más a profundidad, ¿no? Y digo, si tú me lo permites. Pero, sí, no, pues yo quiero aprender, dime. De entrada, las industrias se forman por dos factores, ¿no? Unos factores internos que puedes controlar y después factores externos que no puedes controlar, ¿no? Pero el desarrollo de una industria, pues es una mesa de cuatro patas. Es una mesa con 4 puntos importantes. La primera es la empresa, ¿no? Y obviamente su evolución con el producto.
Ajá. La segunda son la venta y la distribución, y es la evolución tecnológica, la forma de tener una cadena de valor. Esas son variables que podemos relativamente controlar, ¿no? Pero también la tercera pata es el cliente y consumidor, ¿no? Y su evolución como lo que es, ¿no? Cliente y consumidor. Y la cuarta pata es la competencia, ¿no? En todas estas cuatro patas, digamos, los emprendedores cerveceros hemos fallado, ¿no? Y nos ha costado el estancarnos, ¿no? No hemos tenido la posibilidad de trabajar en conjunto y poner objetivos claros, ¿no? Metas alcanzables, ¿no? Y desarrollar estrategias técnicas y tácticas, ¿no? Y entonces, bueno, si nos centramos en la primer pata, que es la empresa, ¿no? Las empresas es ¿cómo lo puedo decir? Es como un octopus, ¿no? Es como un pulpo, tiene muchos bracitos. Las empresas tienen muchos bracitos, tienen áreas rectoras, áreas staff y también tienen áreas funcionales, ¿no? Las áreas rectoras, pues yo considero administración, ventas, las áreas funcionales, producción, marketing, finanzas, recursos humanos, ¿no? Y las áreas staff, pues innovación y desarrollo, y investigación y comportamiento del consumidor, ¿no? Y entonces hay una gran diferencia. Nosotros como cuando empezamos a emprender en cuestión de las cerveceras o en cuestión del hobby cervecero, de la pasión cervecera, no definimos si queremos un negocio o si queremos formar una empresa, ¿no? Y si bien es cierto, la mayoría de nosotros hemos empezado con esta pasión a ver, creo que ya es el proceso, me voy a comprar mis cubetitas de plástico, y pues bueno, voy a salir adelante, ¿no? Pero en realidad eso no quiere decir que quieras emprender una cervecería, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre ser un excelente home brewery a ser un cervecero, pues digamos que o que no importa en el mercado cervecero, ¿no? Eso en Estados Unidos lo tienen muy claro, pero no, te digo, no solamente en Estados Unidos, o sea, en países con cultura cervecera bastante arraigada, bastante fuerte, ellos lo saben muy bien, ¿no? O sea, nosotros como producto, si nosotros queremos dar el brinco de home breweries a cerveceros comerciales, vamos a decirlo así, tenemos que tener muy claro que debemos de fabricar un producto que sea digno del consumidor, ¿no? O sea, no podemos llegar con nuestra producción así y muchísimos defectos en ella a tratar de venderla a un mercado totalmente acentuado, ¿no? O sea, un mercado ya hecho, ¿no? Donde la gente pues ya es un poquito más conocedora, donde pues ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que le gusta, ¿no? Entonces no podemos llegar con un mal producto. De hecho, yo puedo dividir en los productores cerveceros, puedo dividir a home breweries o cerveceros caseros y a cerveceros comerciales, ¿no? Y dentro de los cerveceros comerciales también tenemos yo creo que tenemos como dos ramas, ¿no? Estos cerveceros que tratan de poner un tap, como lo es Mission Brewery o Stone o Sierra Nevada, donde digamos son más libres, que tienen la posibilidad de experimentar y ponerlo en sus dispensadores, ajá, y también la otra rama es cerveceros comerciales que embotellan. Y es que sí hay una gran diferencia en esto, ¿no? Bueno, más bien, no solamente embotellar, sino enlatar, o sea, la forma en la que tú dispenses tu cerveza, ¿no? Pero que sea en un envase. Creo yo que creo que en estas dos ramas sí hay características muy particulares, ¿no? Cuando tú envasas, tienes que tener un producto mucho más estandarizado, porque si tú ofreces hoy una porter, el cliente y consumidor la va a destapar y va a decir, wow, me fascinó tu porter. La próxima vez que yo regrese al bar, voy a pedir otra porter de tu marca y yo lo que espero como mínimo es que me sepa exactamente igual a como me enamoró la vez pasada, ¿no? Y entonces ese es un compromiso que los cerveceros que no son home breweries, sino que pasaron a nivel comercial y que envasan, pues, o enlatan o lo dispensan en growlers,
pues definitivamente es algo que deben de tener en cuenta, ¿no? En cambio, los cerveceros comerciales que tienen un tap donde pueden experimentar y ser más libres, pues definitivamente tienen la posibilidad de que su porter de hoy sepa diferente a la porter que cocinan mañana, ¿no? Pero siempre teniendo un producto digno, siempre teniendo un producto digno del consumidor, ¿no? Ajá, de calidad. Tienes y entonces, razón. A mí me ha tocado, yo te lo juro, Juanjo, que a mí me ha tocado ver cómo llegan personas al bar de cervezas artesanales o de procesos tradicionales, piden una cerveza y literalmente le escupen, ¿no? O sea, porque está ácida, porque le sabe a manzanas verdes, o porque tiene mucho sabor a mantequilla, ¿no? O probar una cerveza con mucho sabor a calabaza y no es una pumpkin ale, ¿no? O sea, y entonces la próxima vez que le pidan su recomendación y le digan, oye, ¿tú crees que las cervezas artesanales son buenas? Él va a decir, yo creo que no. Y entonces, el ser un home brewery que busca emprender sin compromiso, echa para abajo lo poco que ha crecido la industria, ¿no? O más bien el movimiento, porque ni siquiera vamos a llegar a una industria, sino más bien el movimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo en una de estas variables, ¿no? En la variable de empresa, en la variable de producto. Yo creo que eso es algo que ha estancado al mercado mexicano, ¿no? De repente, digo, más adelante quisiera tocar el tema de tendencias y moda, pero de repente se puso de moda el conocer el proceso cervecero y está bien el hacerlo. O sea, de hecho, entre más cervecerías haya, mucho mejor, ¿no? Dicen por ahí, pues no hay que parar hasta que haya una cervecería en cada colonia, ¿no? O sea, y está bien padre, o sea, esa filosofía está bien chida, pero cuando la sacas al mercado, ahí es donde te topas con una pared súper dura, ¿no? Súper fuerte de romper, sí. Porque si no tienes un producto de calidad. Si no tienes un producto, digamos, digno del consumidor, de calidad. Perdón, es que como hay delay, sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, pero fíjate, ahí yo creo que el problema entonces es la cultura del posible emprendedor, ¿no? Porque yo sí he visto definitivamente que la gente se pone a hacer cerveza y no tiene nada de malo hacerlo en cubetas. De hecho, en cubetas puedes hacer una excelente cerveza y es una muy buena manera de aprender. Pero la gente se pone así a hacer eso y no se quiere capacitar y no quiere luego invertir en equipo. Creen a veces que hacer cerveza es como hacerte unos huevos revueltos, ¿no? Como hacerte unos chilaquiles. O sea, y yo creo que ahí hay un fallo muy grande en la posible industria, y sí es gente que está dañando, como dices, lo que ya se ha ganado, ¿no? Entonces yo creo que el verdadero cervecero debe ser un cervecero profesional en el sentido de, no importa el tamaño de tu lote, o sea, a lo mejor haces lotes de 20 o de 50 o de 100 litros, pero bueno, o de 300, lo que sea, pero bueno, que sean cervezas de calidad porque estudiaste, porque conoces el proceso. Pero, por ejemplo, los grupos de Facebook están para aprender, están para que aprendamos, pues nosotros tenemos el de Tribu Cervecera, pero de repente sí, el tipo de preguntas es como, o por ejemplo, esas preguntas que yo siempre he estado en contra de, oigan, ¿me pasan una receta de una porter? Entonces yo creo que cuando tú preguntas una receta, es porque no sabes hacer la cerveza. Entonces, de nada sirve que yo te dé la receta. Yo les decía a mis alumnos del curso profesional en Tribu Cervecera que, por ejemplo, es como si yo les digo, oigan, ¿alguien tiene los pasos para manejar un Ferrari en un circuito de carreras? Puta madre, o sea, si me das los pasos y me das las llaves, me voy a estrellar, cabrón, porque o sea, eso es algo que no debo de preguntar si yo lo sé hacer, ¿no? Entonces, sí creo que los cerveceros tienen que estudiar y poca gente se atreve a estudiar. Muchos son de, todo está en YouTube. De hecho, son comentarios que veo, ¿no? Que la gente, oye, ¿cómo se hace esto? Todo está en YouTube. Y en YouTube hay mucha información buena, valiosa. Yo mismo he visto información interesante, pero también hay mucha información equivocada porque no hay alguien que la revise. Y como no hay, y también, por ejemplo, las escuelas formales, por así decir, como el CIBEL o algunas otras escuelas alemanas son muy caras, pues la gente no tenemos acceso tan fácil a capacitarnos allá. Por eso nosotros estamos haciendo el movimiento de Tribu Cervecera, pero sí es imprescindible, primero, como dices, que la gente estudie y que tenga un producto
de calidad Es correcto. y que pueda ser constante, ¿no? Además, si me lo permites, Juanjo, pues Sí. cuando tú das el paso de cervecero casero, digo, yo lo digo por la experiencia, ¿no? Sí. Cuando das el paso de cervecero casero a un cervecero, vamos a decirlo, comercial, que comercializa, también tienes que tener mejores prácticas. Es una realidad. O sea, tener, digamos, elementos sanitizantes, pues que no contaminen mucho, ¿no? El tener, digamos, infraestructura, pues que te ayude a ahorrar energía. Debes de tener elementos para poder acumular desechos que sean identificables, ¿no? O sea, el tener mejores prácticas siempre es imprescindible cuando empiezas a tener un emprendimiento, ¿no? Y no es solamente así como que pues, lávalos con jabón Roma, y digo que el jabón Roma es quizá el más alcalino, ¿no? Pero me refiero, tú lava pues, como sea y trata de sacar y échalo a la basura y ¿qué hago? Pues, ¿qué hago con el bagazo? No, pues a las plantas, no sé, o sea, tenemos que tener mejores prácticas. O sea, en esta pata de la industria, en esta pata que involucra la empresa, pues tenemos que tener educación cervecera, ¿no? Educación académica, por así decir, académica en el sentido de la técnica, ¿no? De la técnica cervecera, es estar educados. Exacto. Así es. Entonces, ese es, yo creo, dentro de la cuestión empresarial, pues en donde estamos estancados precisamente porque no tenemos estas variables, o sea, no desarrollamos un buen producto, no nos interesa el mejorarlo, no tenemos prácticas sustentables, etcétera, ¿no? Pero luego viene el segundo punto importante. Somos cerveceros, somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera.